La sala La gente y el oro en la Colombia prehispánica le propone un viaje por las 11 regiones colombianas que se mencionan en el mapa. Todos los objetos que verá son prehispánicos, invaluables, y hacen parte del patrimonio y de la identidad de los colombianos. La colección del Museo del Oro fue iniciada en 1939 por el Banco de la República. Nos acerca a la vida social y cultural de los grupos humanos que vivieron en Colombia desde hace 2500 años hasta la conquista europea. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo vivieron? ¿Cuáles eran sus creencias y tradiciones? ¿Cómo se relacionaban con el medio ambiente? En algo más de una hora, en esta sala usted recorrerá el país de sur a norte. Conocerá los climas, los ambientes y las antiguas sociedades y culturas que vivieron sobre la cadena montañosa de los Andes y los litorales del Pacífico y del Caribe, las regiones donde antiguamente se trabajaron los metales. Nuestro recorrido por Colombia se inicia al sur, sobre los Andes de Nariño y Carchi. Estos adornos hoy oxidados se hallaron en dos tumbas del año 400 de nuestra era. Llegaron hasta nosotros debido a la costumbre de enterrar a los muertos con atuendos que indicaban su estatus y con recipientes que contenían alimentos para su viaje a la otra vida. Son de cobre. Por su tecnología de dorado por lámina de oro, se relacionan con antiguas culturas del Perú. En el mapa ubicado a su izquierda, usted puede ver la frontera actual con el Ecuador. Hasta aquí llegó la expansión del estado incaico, detenida por el arribo de los europeos. Al oeste, una llanura húmeda desciende hasta las costas del Océano Pacífico, y al este, las espesas selvas del Putumayo se extienden hacia el Amazonas. Del mar y de la selva llegaban por intercambio objetos exóticos que usaron los gobernantes prehispánicos. El sur de la costa pacífica colombiana no parece hoy un territorio apto para la vida de quienes están acostumbrados a la ciudad y al automóvil. Bordeando las llanuras costeras, húmedas y selváticas, los bosques de mangle crecen entre el agua salobre. Diariamente las mareas hacen retroceder el caudal de los ríos para formar un laberinto de esteros o canales. En el pasado este mosaico ecológico proveyó de sustento y transporte. En la vitrina vemos una canoa en cerámica que servía para navegar a lo largo de la costa o para pasar de un río a otro por los esteros. Las casas evitaban las inundaciones al ser construidas sobre plataformas o islotes, al igual que los entierros, vivienda para los muertos. En esos montículos o tolas se hallaron cabezas de figurinas decapitadas que son retratos de personajes adornados. Sus cráneos fueron intencionalmente alargados desde la niñez. Observe los piercings que decoran sus rostros, como los que ven más abajo. En los cursos alto y medio de los ríos Calima y Dagua, y en la parte plana del valle del río Cauca, hoy departamento del Valle, la región arqueológica Calima goza de un clima templado y agradable, y de largos períodos de lluvia. El paisaje de suaves colinas, donde crecen el maíz y el frijol, guarda las huellas de antiguos campos de cultivo. Arriba, una mujer de cerámica amamanta a su hijo. Abajo, los hombres canasto tienen pintura corporal. Esta cerámica es muy antigua. Fue hecha en el período Ilama, desde 15 siglos antes de Cristo. Más adelante, las alcarrazas, o recipientes con dos vertederas para contener líquidos, toman formas de ave, de armadillo o de jaguar. Sobre ellos el ser humano se une al animal y se transforma, cuando las serpientes forman sus pies, brazos, costillas, cabello y cejas. No se sabe si durante el período Ilama se trabajó la orfebrería en Calima. Continúe en la vitrina de su derecha.
La región arqueológica de San Agustín está sobre las estribaciones orientales del macizo colombiano, el nudo montañoso donde nacen el río Magdalena y el Cauca. En verdes montañas de clima templado y frío, la gente ha vivido y cultivado durante siglos. En la vitrina hay objetos de 3 períodos. Vemos a la izquierda urnas del período formativo, que se inició hace 3000 años. Los huesos retirados de un primer entierro se colocaban en ellas, con alguna nariguera de metal. Los objetos de metal al centro de la vitrina indican la presencia de jerarquías sociales en el período clásico regional durante el primer milenio de nuestra era. Observe el vuelo del pez alado. Bajo él, un adorno de oro tiene la forma de una estatua. En San Agustín es posible visitar los conjuntos de estatuas talladas en piedra que protegían las tumbas de los caciques. A la derecha, cuencos y jarras de tumbas del período reciente, menos vistosos, sugieren una época más preocupada por la agricultura que sustentó una numerosa población. El paisaje de tierra adentro es sobrecogedor, tan escarpado y abrupto que uno se siente atrapado entre las verdes montañas. Y cuando el visitante sube a las cumbres para ver una infinita sucesión de serranías, descubre los hipogeos, grandes cámaras mortuorias que los antiguos pobladores excavaron dentro de la roca suave de origen volcánico. Los hipogeos son osarios colectivos con urnas de entierro secundario. En la vitrina, el disco de oro forma parte del ajuar funerario de un individuo del período medio. Bajo él vemos sus 2 orejeras circulares. Unas pinzas le sirvieron tal vez para depilar su vello facial. Un alfiler sostenía sus vestidos de algodón. En un brazalete hecho con láminas ensambladas, vemos una extraña figura de dientes feroces. El músico rojo, que toca una flauta, es un recipiente que produce un silbido cuando se toma el líquido de su interior. El río Magdalena es la arteria fluvial de Colombia. En su curso medio, los afluentes que bajan de la cordillera central, como el Saldaña, traen entre sus arenas los granos de oro que han arrancado de vetas dentro de las montañas. Muchas sociedades han habitado esta comarca abundante en recursos. La vitrina de la derecha refleja esa misma diversidad, ya que sus objetos probablemente no corresponden a una sola sociedad. Observe, representados en oro, unos seres voladores que tienen alas de ave, cola de pez, cabeza y fauces de jaguar. Las vasijas de cerámica llevan pintados exquisitos motivos. El pectoral de oro del centro de la vitrina es un jaguar. Su cola enroscada fue representada como si la viéramos a la vez por ambos lados. Una de estas ollas retoma en su pintura el motivo de esta cola. La orfebrería de estilo Tolima esquematizó las formas humanas reduciéndolas a ángulos rectos. El hábil juego de simetrías que creaba el orfebre captura nuestra mirada. Las orejeras de la derecha de la vitrina estilizan murciélagos en vuelo. Bajo ellas, los pectorales son murciélagos en transformación chamánica. Tienen tal vez espinas de pez, colas de jaguar. Sus bocas nos recuerdan que los murciélagos también poseen fauces de afilados colmillos. El murciélago es otro símbolo predilecto del chamanismo, la religión de los indígenas americanos. Mamífero volador, vive en cavernas oscuras durante el día y vuela ágilmente en busca de su alimento por la noche, guiado por sus chillidos ultrasónicos. El murciélago es casi ciego y observa al mundo de forma inversa al nuestro. Come, se aparea y duerme colgado de sus pies. La cuenca del medio río Cauca es conocida hoy como el eje cafetero. Las cordilleras central y occidental encañonan el río y despliegan un paisaje intrincado donde los climas y la vegetación varían en distancias cortas. Entre el 500 a.C.
y el 700 de nuestra era, durante el período temprano, habitaron el Cauca Medio y Antioquia sociedades con culturas relacionadas. Los ceramistas y orfebres elaboraron objetos excepcionales con formas realistas de mujeres y de frutos y superficies brillantes. Note el color rojizo de los primeros objetos de metal de la vitrina. En la aleación de oro y cobre conocida como tumbaga se unen el amarillo y el rojo, lo masculino y lo femenino. Las figuras humanas del período temprano muestran mujeres y hombres de formas redondeadas, desnudos, con adornos, pinturas y ligaduras. Bajo la diadema con láminas imitando plumas, observe la calidad de la fundición de narigueras y orejeras. En la repisa, una nariguera compuesta por dos partes ensamblables responde a su pregunta sobre cómo se ponían las narigueras. Bueno, no siempre fue así de fácil. Esta orfebrería, conocida como Cauca, proviene de la región montañosa del Alto Río Cauca, en el valle de Popayán y la Cordillera Central. Las sociedades que la hicieron en épocas posteriores al 900 después de Cristo eran tal vez los ancestros de los pubenenses de Guambía, Coconuco, Jambaló y otros pueblos de tiempos de la conquista. La orfebrería Cauca es un pequeño conjunto de adornos y palillos cuyas formas revelan un pensamiento mítico, dominado por la idea de la transformación. Seres fantásticos, mezcla de hombre, ave, rana y un animal cuadrúpedo, parecen ser los personajes de historias mitológicas. Al centro de la vitrina, los pectorales de hombre-ave permiten imaginar los tocados con los que se engalanaban en los rituales. Las narigueras dorsales que usaban y que vemos en la parte baja, un grueso alambre retorcido con un gran remate circular, transformaban la nariz en un pico de ave. La cordillera central muere antes de llegar al mar Caribe, dando paso a un amplio espacio de sabanas y colinas agobiadas por el sol, las llanuras del Caribe. Observe en el mapa la cantidad de cuerpos de agua. De las montañas bajan los ríos Sinú, San Jorge, Cauca y Nechí. Traen limo fértil, pero inundan durante 8 meses al año las partes más bajas de estas llanuras. Actualmente esas inundaciones causan emergencias y daños. Sin embargo, entre el 200 a.C. y el 1100 después, cacicazgos agrícolas y orfebres desarrollaron un sistema de canales artificiales que evacuaban el agua para vivir y cultivar en este ambiente fértil y rico. Frente a usted, una pinza de cangrejo fundida en oro. A la derecha de la vitrina, garzas y patos, peces y babillas, e incluso un tiburón, representados en oro fino, en el estilo naturalista característico de la tradición zenú. La Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia, es independiente de la cordillera de los Andes. Arranca en las soleadas playas del Mar Caribe y en los desiertos ardientes de La Guajira, y se levanta hasta las nieves perpetuas brindando toda la gama de climas y recursos. Las sociedades que produjeron los objetos que siguen vivieron en el noroccidente de la sierra durante 2 períodos arqueológicos, Nahuange y Tayrona. En esta vitrina vemos objetos de piedra, concha y metal del período Nahuange, que se inició hace 1800 años. Al centro, en unas placas de formas variadas, se representó un mismo motivo, un misterioso personaje con una corona de plumas o rayos solares, nariguera y pectoral, llevado en andas por asistentes enmascarados. Observadas con detalle, las andas son serpientes con 2 cabezas, como el pectoral de espirales divergentes que está a la derecha. Note también a la derecha el gusto por la tonalidad rosada en el pectoral de ave, la nariguera y otros objetos martillados en aleación de oro y cobre, con superficies muy pulidas.
Hacia el centro de Colombia, en los actuales departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, la cordillera oriental se hace más ancha y acoge numerosos valles planos. Estos fueron lagos antiquísimos que se llenaron con la erosión de las montañas circundantes. El clima es frío, pero desde los altiplanos se accede fácilmente a zonas más cálidas. Hacia el 600 de nuestra era, llegaron oleadas de inmigrantes que hablaban lenguas chibchas, originarias de Centroamérica, y se mezclaron con los nativos. Las aves de la vitrina marcan el parentesco entre estos grupos y los de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las jarras con rostros indican la diversidad en las distintas regiones donde los conquistadores encontraron a los muiscas, guanes, laches, chitareros y otros grupos. Al centro brilla un hombre ave. Su gran corona de plumas semeja los rayos dorados del sol. Estamos próximos a terminar nuestro recorrido por Colombia y las últimas 2 vitrinas de esta sala nos sirven para retomar mentalmente nuestros pasos. Urabá, en la frontera entre Colombia y Panamá, ha sido desde siempre un lugar de contactos con Centroamérica, a pesar de que en la selva densa y pantanosa no se haya podido construir una carretera. Note cómo las mujeres de Urabá guardan relación con las mujeres de barros zenúes de las llanuras del Caribe. Las pequeñas figuras humanas de oro, con su rostro apacible, evocan otras del período temprano del Cauca Medio, al igual que a la derecha los poporos y cuellos de poporo con formas de calabazos y auyamas. Observe al centro y en lo alto el pectoral circular de tonalidad rosada. Tiene un dibujo interesante. 2 aves con cola bifurcada se oponen, una arriba y una abajo. Sus alas tienen forma de espiral. Escondido detrás de 6 placas de oro, intente descubrir un pectoral de ave que trae a la mente a aquellos que volaban de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia la cordillera oriental, o los que se vieron en las llanuras del Caribe. Al igual que en el Cauca Medio, en Urabá el gusto por el brillo y los destellos es superior al gusto por la figura, en la que sin embargo eran excelentes artistas. Los pectorales de espirales divergentes, hallados en Urabá, recuerdan las serpientes de 2 cabezas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en tanto que a la derecha los grandes colgantes del Chocó, personajes con máscaras, bastones y tocados, son semejantes a los seres emplumados que danzaban con las gaitas del Zenú. El Valle del Magdalena, Calima, la costa pacífica y los altiplanos de Nariño. Termina aquí todo un viaje por la historia y la geografía, pero sobre todo por las gentes y las culturas ricas y diversas de Colombia. Los indígenas están hoy presentes y forman parte de la diversidad que enriquece a la nación colombiana. La población indígena colombiana asciende en la actualidad a unas 700.000 personas, es decir, cerca del 1.5% del total de habitantes del país. Localizados en zonas relativamente aisladas, conforman cerca de 80 grupos que hablan 64 lenguas aborígenes y unas 300 formas dialectales. La comunidad más grande es la de los paeses, establecida en el departamento del Cauca, a la que siguen en importancia demográfica los guayú, que habitan en La Guajira. Otros grupos son los cunas y emberas, ubicados en las selvas húmedas del occidente, los indígenas de Nariño al sur, las diferentes etnias de la Amazonía, los huihuas, cogis y aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cunas en la frontera con Panamá y los baríes en la frontera con Venezuela.